Ya está grabando. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Bien? Hola, Edilberto. Hola, Eduardo. Hola, Jan. Hola, José María. José Miguel. Buenas noches, profesor. Macedonio. Marcelo. Mateo. Buenas noches, Tatiana. profesor. Noches, profesor. Chicos, ¿cómo están? ¿Preguntas, dudas antes de comenzar la clase del día de hoy? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Buenas noches, profesor. Hola, José María. A ver, chicos, dado que no hay preguntas, dudas, eh, ¿ahora han visto cómo está el tipo de cambio? ¿Se han dado cuenta cómo está el tipo de cambio? ¿Cómo fue el lunes? ¿Cómo fue ayer, hoy? ¿Cómo ha estado? ¿Alguien por casualidad habrá seguido el valor del dólar? Muy bien, José. Sí, claro, tiene que ver mucho con lo que está sucediendo ahorita, ¿no? O sea, digamos, independientemente de qué partido político es el que vaya a ganar, y digamos, no vamos a hablar de ese tema, quería hablar un poco con el tipo de cambio, ¿no? Que es la siguiente clase, eh, pero digamos, el día lunes, cuando salieron los resultados del domingo, el tipo de cambio se disparó hasta 3.52 llegó. Y el día martes, cuando los resultados estaban cambiando la tendencia, ha llegado hasta 3.38. O sea, miren que en 2 días el tipo de cambio ha subido brutalmente y ha bajado también. Tanto ha sido la caída que el Banco Central ha tenido que intervenir para que el tipo de cambio no siga cayendo, ¿no? Y bueno, vamos a hablar más de tipo de cambio en la siguiente clase que toca tipo de cambio, ¿ok? Pero igual les quería hacer esa introducción para que se interesen en el tema porque vamos a tener 2 clases de tipo de cambio a partir de la siguiente sesión, ¿ya? A ver, chicos, lo que vamos a ver hoy día, vamos a ver un video que básicamente resume lo que hemos aprendido en el modelo de Bernanke-Blinder. Entonces, yo les voy a proyectar el video, quiero que lo vean y después de eso vamos a hacer algunas reflexiones, vamos a ver un tema más y de ahí vamos a comenzar con la clase de oferta agregada y demanda agregada. ¿Ok? Entonces vamos a ver el video. Me avisan si es que pueden ver la pantalla y pueden escuchar el audio. Me confirman, chicos, si es que pueden escuchar el audio, ¿ya? Sí se puede ver, profesor. El audio, ¿se escucha? Esto es Pequeñas Islas, ¿Sí se el escucha? programa quincenal de Sí. conversación de la Encerrona, que llega a ustedes gracias al auspicio de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pequeñas Islas, el programa de conversación de la Encerrona con el auspicio de la Universidad Católica del Perú. Hoy estamos con Alonso Segura y con Julio Villavicencio porque vamos a hablar eh, de todo lo que está pasando en la economía mundial y cómo eso nos puede afectar a nosotros. Y quería empezar, Julio, por lo más llamativo a nivel noticioso, que ha sido inicialmente la caída del banco de Silicon Valley Bank, ¿no? Que con ese nombre, pues, solo con el nombre ya llamaba la atención, que imagino que fue parte de la construcción de su marca, ¿no? Es el banco de Silicon Valley y de pronto cae y empieza a arrastrar a otros. ¿Puedes explicarnos más o menos así qué ha sucedido allí? Sí, claro. Gracias primero por la invitación y a todos los que nos escuchan. Eh, Silicon Valley Bank era un banco, el banco de los emprendedores de Silicon Valley, ¿no? Entonces, cuando uno tenía un emprendimiento tecnológico, lo que hacía era depositar
o parquear ese dinero en Silicon Valley Bank, ¿no? Entonces, era parte del paquete en general de los emprendedores que iban a Silicon Valley a hacer fintechs o a participar en la industria tecnológica, y ese era el banco por excelencia que está especializado en capturar esos depósitos, ¿no? Entonces, lo que sucedió en general con los bancos y la enfermedad fue mucho mayor en el caso de Silicon Valley, es que luego de la pandemia hubo muchos ahorros, hubo muchísimos ahorros y nadie tomaba préstamos. Entonces los bancos tienen como un activo y un pasivo. En el pasivo tienen los depósitos de la gente que llega, pero los bancos lo que tienen que hacer es tomar esos depósitos e invertirlos mediante créditos normalmente, y el diferencial de tasa es con lo cual viven. O sea, a uno le pagan por el depósito 1% y prestan a 20%, con lo cual ganan, digamos, 19% menos los costos operativos. Lo que sucedió es que al haber más depósitos y menos créditos, los bancos lo que hicieron fue comenzar a meterse a invertir en activos financieros, seguros, que son los bonos del Tesoro americano. Entonces, al momento que invierten en bonos del Tesoro americano, tenían el activo con bonos del Tesoro americano para ganar el rendimiento o la tasa de interés de esos bonos, y en el lado del pasivo a estos emprendedores. En el momento que la Fed comienza a subir la tasa de interés con mucha rapidez, o sea, de manera muy agresiva, lo que sucedió es que existe una relación negativa entre la subida de tasa de interés y el valor de estos bonos que tenían invertido estos bancos. Mayormente Silicon Valley Bank. De hecho, Silicon Valley Bank era de todos los bancos el que tenía más inversiones en activos financieros. Pero solamente para terminar, entonces cuando sube la tasa de interés, este activo se hace puré, se destruye, ¿ya? Entonces llega a una situación en que el activo se le reduce y los depositantes comienzan a sacar su dinero. ¿Por qué? Porque los depositantes de estos bancos tenían una cantidad de depósitos mayores a lo que cubre el seguro de depósitos en Estados Unidos, son $250,000. Entonces, como eran depósitos grandes, dijeron, no, si es que esto comienza a suceder, yo prefiero sacar mi dinero, y ahí empieza la corrida. ¿Y por qué el FED hizo eso? O sea, ¿por qué? Porque la Fed piensa en la macroeconomía, ¿no? En la macroeconomía, cuando la inflación sube, que es lo que sucedió en Estados Unidos y en el mundo, acá en Perú también, seguramente después vamos a hablar de eso. Cuando la inflación sube, el Banco Central lo que hace para frenar la inflación es subir las tasas de interés. Entonces, la Fed se demoró mucho porque había interpretado que la inflación era temporal, se demoró, y a la hora que se puso para que la gente lo tenga claro, la Fed es como el BCR gringo. Es el BCR de Estados Unidos, claro. ¿No? Entonces, subió las tasas muy rápido, y estos bancos que ya habían invertido parte de los depósitos en estos bonos del Tesoro americano, debido a esta relación que existe negativa entre cuando sube la tasa de interés, el valor de estos bonos cae, ¿no es cierto? Hizo que se destruyeran las inversiones y que no puedan hacerle frente a los depósitos. Entonces los depositantes, antes que suceda algo de esto, decidieron salir, ¿no? Hay otros detalles contables, pero después podemos explicar. Alonso, y una vez que esto sucede, digamos, es normal que exista este efecto como de cascada, porque pasa eso con el Silicon Valley Bank y luego pasa con el Credit Suisse, que ya era un banco problemático, ¿no? Pero en fin, ¿es normal o que caiga ahí este efecto dominó, o normalmente cae uno y bueno, ya está, y ese es su problema y listo? Sí, mira, lo que pasa es que los bancos lo que hacen su negocio es intermediar dinero. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Para ponerlo en simple, si tú vas a una bodega y quieres comprar una Inca Kola y no la encuentras, y vas a la siguiente bodega y no encuentras Inca Kola y no la encuentras, pues no pasa nada, no es que vas a entrar en el pánico de decir, no hay Inca Kola, no voy a poder vivir, ¿no? Pero si tú vas a un banco y ves que en un banco están retirando el dinero y hay el rumor o el riesgo de que no te puedan pagar tus depósitos, ¿tú qué haces? Tú vas y retiras, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que una forma clásica de crisis bancaria o crisis financiera se da por corrida, lo que dijo Julio. ¿Qué pasó? Tenían 100 en depósitos, 100 invertidos en bonos. Cuando suben las tasas, ese valor de los bonos cae, por ejemplo, el caso 80. Cuando
depositantes comienzan a retirar su plata, el banco no tiene 100 para pagarle, solo tiene 80 y se hace ese hueco. Entonces, cuando ocurre en un banco y comienzan a sacar y sacar, al final puedes quebrar el banco, ¿no? Por un tema de liquidez. O sea, que no tenga suficiente plata para cubrir, porque tiene que vender los bonos a 80 y quién cubre los 20. Pero en materia bancaria es muy sensible, porque la gente dice, si este banco no tiene plata, tiene problemas, ¿cómo sé yo que el banco del costado en que yo tengo mi plata no va a correr la misma suerte? Entonces comienzas a sacar del otro y del otro. Y esa se vuelve una corrida bancaria generalizada, una crisis bancaria. Y eso es lo que comenzó a ocurrir, porque ocurrió en Silicon Valley Bank, después ocurrió en otros bancos medianos de Estados Unidos, son como bancos medianos para el tamaño de Estados Unidos, y ocurrió con el Signature Bank, que también tuvieron que liquidarlo, y con otros bancos medianos, bancos regionales medianos, ¿de acuerdo? Es por eso que la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central de Estados Unidos, entra y dice, yo voy a cubrir los depósitos no solo por el monto de seguro de depósitos, voy a cubrir todo, tratando de contenerlo. Pero en este tipo de situaciones no todo es estrictamente racional. Hay una parte de comportamiento, de miedo. Entonces, a diferencia de lo que hubo en 2008-2009, que había activos tóxicos y que tenían en sus portafolios todos, acá los bancos de Europa no tienen nada que ver con lo que está pasando con los bancos en Estados Unidos. Pero comienza a haber temor de los ahorristas, inversionistas en Europa, dicen, Credit Suisse, un banco emblemático, muy grande, etcétera, pero que estaba en problemas en los últimos años. Ha habido varios escándalos, se ha debilitado, entonces dicen, no vaya a ser que le pase algo y comienzan a retirar. Y una corrida, aún a un banco solvente, te lo puede quebrar. Entonces, eso es lo que pasó básicamente con Credit Suisse, que tuvo que rescatarlo el gobierno suizo, ¿no? Y de hecho, ayer comenzó a haber problemas en Deutsche Bank, el banco alemán más grande, más grande de Europa. De eso ¿no? justo te quería hablar. Sí. Estamos grabando esto sábado, no sabemos qué puede pasar nunca, así que siempre digo que estamos grabando. Bueno, anteayer entonces. Estamos grabando esto sábado y efectivamente Sí. ayer pues ha tenido una caída muy importante. No es que no está en una crisis total, ¿no? Pero... ¿o sí? Sí, entonces, no está en una crisis total, pero de nuevo, el problema en un banco es, si te retiran, voy a ponerlo en simple, si te retiran todos tus depósitos, quiebras el banco, pues. Así haya sido un banco súper fuerte. Por eso salió el primer ministro alemán a decir, el banco está súper sólido, no hay nada que temer, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahí entra la parte de comportamiento. Por eso es que las autoridades, cuando se dan indicios de esto, comienzan a actuar. Hubo un error de política en Estados Unidos hace algunos años. A raíz de la crisis financiera del 2008-2009, fortalecieron una serie de requisitos para los bancos y crearon un grupo que se llamaba los bancos sistémicamente importantes. ¿Cuáles son esos? Los bancos que ellos consideran que si entran en problemas, te pueden hacer efecto dominó sobre todo el sistema. Y a esos bancos le pusieron requisitos más exigentes que al resto, ¿de acuerdo? Requisitos de capital, tienes que tener mucho más capital, es decir, más capital por cada sol de depósito de crédito que quieras otorgar, ¿no? De provisiones y una serie de cosas, o sea, más exigencia, ¿no? ¿Qué pasó? Estos bancos regionales medianos, entre los cuales estaba el Silicon Valley Bank, comenzaron a lobear al Congreso de Estados Unidos, fue el 2018, si recuerdo, 2019, que le dijeron, oye, esos requisitos son muy exigentes para nosotros, bájanos la valla. Entonces, estos requisitos se aplicaban para bancos a partir de 50.000 millones de dólares de capital, que es un montón, pero son bancos medianos. ¿Qué hicieron? Lograron que lo suban a 250.000, a los realmente grandotes. Y son los bancos que están en problemas hoy día, los que antes estaban cubiertos por estas mayores exigencias y que ahora tienen menores exigencias. O sea, hubo un error regulatorio y político ahí. Bajaron la guardia y ahora ha venido el impacto, ¿no? Entonces, eso es otra lección de que la regulación a veces falla, pues, ¿no? Y ahí uno aprende cometiendo errores, ¿no? Lamentablemente. Julio, una cosa que siempre es fascinante de la economía es cuán psicológica es, ¿no? Es decir, digamos, todo depende de la confianza, esencialmente, ¿no? Tú confías en que el papelito que te han dado, pues eso, vale 10 soles, o vale 20 o 100. ¿Por qué este efecto de pánico que parece que todavía continúa da la sensación de ser más fuerte que
que en otros casos, como acaba de decir Alonso, ¿no? Digamos, en el 2007 había razones, digamos, sólidas para ver cómo se estaba desmoronando todo, ¿no? Estaban todas estas cosas basura y, bueno, en fin. Pero hoy es más es más un tema de pánico puro o no. Pero lo que sucede es que hay algo de realidad en lo que ha pasado. O sea, es un hecho lo que acabamos de explicar sobre el Silicon Valley Bank o los problemas de reputación de Credit Suisse, ¿no? O los problemas de Signature. Eh, Esa es una realidad, pero eso son casos específicos, ¿no? Como decía Alonso hace un momento, lo que vivimos en el 2008 era un contexto totalmente diferente. Habían activos tóxicos, había una burbuja gigante en el sector inmobiliario y los activos ligados a él. Las personas y las empresas estaban endeudadas. Era una situación totalmente distinta. Aquí, como había una cantidad de liquidez bastante grande y los bancos están en una mejor posición, lo que ha sucedido ha sido más casos particulares en donde no se ha manejado bien, como explicamos antes, el tema del manejo de activos y pasivos, lo que se invierte, los depósitos, ha sido algo más particular, o en otro caso que prestaban invertían en criptomonedas o prestaban a empresas de criptomonedas. Esos son los que han sufrido, ¿no? Pero el mercado lo que teme es que en esta subida rápida de tasas está viendo quiénes son los más débiles para poder salir de ellos. Entonces, claro, uno cuando está en el mercado invirtiendo dinero, uno no quiere estar en los activos que son más riesgosos. Entonces comienza a olfatear cuál es el que está más débil y sale de ahí, ¿no es cierto? Más allá si hay algo sistémico o no, comienza a entrar en querer encontrar los más enfermos, pero al hacer eso en conjunto puede generar una euforia que permita, que haga que en realidad haya una corrida general. Para evitar eso, lo que han hecho los bancos centrales en general en el mundo y las autoridades es romper la euforia. No, o sea, la gente se comienza a alocar y dice, no, ya saquemos la plata de todos los lados porque todo está enfermo. Ya, o sea, porque como estamos en un ciclo de subida de tasas tan agresivo, lo que toca es un ciclo de recesión, ¿no? Entonces, saquemos de todos lados. Pero no es así, porque lo que ha hecho, como son casos particulares, lo que ha hecho la Fed, por ejemplo, es darle facilidades de dinero a estos bancos, ¿no? O los bancos grandes han comenzado a depositar en los bancos chicos, porque ha habido corridas de bancos chicos a bancos grandes en Estados Unidos. En el caso de Suiza, en el caso de Credit Suisse, lo que han hecho es un acuerdo para que UBS compre Credit Suisse. Entonces, hay un montón de formas de parar una euforia que no tiene un fundamento detrás. Eso es lo que han tratado de hacer, porque si se deja que el mercado resuelva la euforia, eso puede llevarnos a un pánico que haga una profecía autocumplida. Y eso es lo que hay que parar. Ayer, Alonso, Julio Velarde salió a decir, y parece que tiene toda la razón, que pues en Anteayer. Crisis, ayer viernes, ayer viernes, Julio Velarde dijo, bueno, que de una conferencia de prensa dijo que el efecto de toda esta crisis generada con el colapso del Silicon Valley Bank, pues no se había notado en el Perú casi, ¿no? Que había habido como una pequeña caída en unos shares, pero que básicamente no había. ¿Por qué? Digamos, ¿es porque el Perú está tan aislado del resto de la economía mundial o porque es tan sólido nuestro sistema bancario o porque en general esta crisis no es tan grande como parece ser en los medios? Sí, es básicamente porque tú no estás tan interconectado a ese sistema de mercado de capitales internacional. Algunas acciones sí, porque son las acciones que transan en Estados Unidos, ¿no? ¿Y qué pasa? Que todas las acciones de bancos están presionadas a la baja, por eso es que te irradia un poco, ¿no? Pero en general, recordemos la crisis de 2008-2009. La crisis de 2008-2009 nos pegó porque fue una recesión global muy fuerte, aunque rápida, digamos, ¿no? Pero casi se desmorona el mercado de capitales, el sistema financiero de Estados Unidos. Pero acá, ¿qué pasó? Acá no pasó nada con la banca, porque no tenían los activos tóxicos. Y no había una razón para que la gente en yo decía comportamiento, tú dices psicológico, asuma que tiene que ir a retirar plata en los bancos peruanos, entidades financieras peruanas, porque pueden tener lo mismo. Entonces,
estás como disociado en materia de cómo están compuestos tus portafolios, tus carteras crediticias, ¿no? ¿Por dónde te pega? Cuando te pega es cuando hay una recesión. Y entonces la economía peruana también se debilita y por tanto la calidad crediticia también se debilita, ¿no? Pero esto es diferente, ¿no? Es un tema de manejo de los activos. Y como dijo Julio, no es una crisis todavía, es algo focalizado y lo que están intentando las autoridades en Alemania, en Suiza, en Estados Unidos, es de tomar medidas para contener ese pánico. Esa euforia, en realidad es un pánico de algunos y que dicen, saco donde puedo, ¿no? Entonces le están dando contener, dando seguridad, ¿no? Diciendo, te garantizo todos los depósitos. Diciendo, los bancos grandes te dan líneas de liquidez. ¿Por qué los bancos grandes no estarían contentos de que la gente saque su plata de los bancos medianos y se las ponga a ellos? Y más aún porque ellos les dan líneas de crédito a los medianos. Porque saben que cuando se da un pánico, de repente no lo puedes parar y ellos son los siguientes. Entonces tienen que contribuir a estabilizarlo. ¿Por qué las autoridades suizas forzaron un matrimonio entre Credit Suisse y UBS? Porque era la única manera de evitar que esto continúe. ¿Por qué el primer ministro alemán anteayer salió a decir, tranquilidad, acá no pasa nada, está súper sólido el banco? Porque lo que temen es que se prenda la mecha sin razón, en muchos casos es sin fundamento, y no lo puedan contener. Un comentario con el Silicon Valley Bank es, ya no son activos tóxicos, eran activos los más seguros, pero sujetos a lo que llamamos riesgo de mercado, sube la tasa, cae su precio. Si la gente no hubiera comenzado a retirar, eventualmente esos activos subían de precio, no hubiera pasado nada. El problema es que comenzaron a retirar en el momento que los activos valen menos, y entonces tienes que realizar la pérdida, tienes que vender esa pérdida y no puedes devolverle a todos tus depósitos. Ese es el problema que se da, ¿no? Justo en la coyuntura, es un tema de liquidez en realidad por caída en valor de mercado, ¿no? Pero lo tienes que contener igual, ¿no? Porque se puede generar el efecto dominó, que de hecho comenzó a generar en Estados Unidos. Después cayó el Signature y hay un par más tambaleándose, ¿no? Lograron más o menos contenerlo. De ahí fue el Credit Suisse, ayer fue Alemania, ¿no? Entonces las autoridades están actuando diciendo hay pleno respaldo, no actúan psicológicamente con miedo, digamos, con pánico, ¿no? A ver, y esta pregunta es para los dos porque, y aquí yo confieso mi ignorancia, pero siento que ha habido como, de lo que yo he leído y entendido, siento que ha habido como dos aproximaciones distintas a los dos casos emblemáticos de estos días, ¿no? Al Silicon Valley Bank y al Credit Suisse. En cómo cada sistema los ha, entre comillas, rescatado, ¿no? Es decir, en el Silicon Valley Bank no es que hubo exactamente un rescate del gobierno, a ver si me lo aclaran, y en el caso de Credit Suisse lo que hubo fue más bien una especie de obligarlos a fusionarse, o sea, agarraron al USB y los obligaron a fusionarse con el Credit Suisse más o menos, ¿no? Entonces, no sé si esto es muy estas dos aproximaciones son muy novedosas o se han visto antes ya. Si quieres yo, Julio, después complementas. Okay. En realidad se ha visto antes. Lo que ocurre es que depende del tipo de situación, las autoridades, los entes regulatorios tienen que buscar la solución más adecuada. Obviamente a veces se pueden equivocar, pero recuerda, entonces, ¿por qué las autoridades suizas forzaron un matrimonio? Que un banco se compre al otro, se los obligaron, y Estados Unidos no. Recordemos que en la crisis de 2008-2009, Estados Unidos hizo mucho de eso, de matrimonios forzados. Entonces, no es que las autoridades de Estados Unidos tienen otra ideología regulatoria, lo hicieron en 2008-2009. Ahora, ¿por qué no lo hicieron? Porque lo que vieron es que el banco estaba tan débil y sus depósitos eran mayormente todos por encima de 250.000, porque como dijo Julio, eran emprendedores, o sea, eran básicamente empresas, no eran ahorristas, personas naturales. Era imposible ya la corrida de cómo lo contengas, tenías que cerrar el banco. Entonces lo que dijeron es, el banco cierra sí o sí porque ya no tiene valor. Lo que yo voy a hacer es garantizar los depósitos de todos, para que no me lo saquen de otros bancos, ¿no? Y lo mismo ha pasado por el Signature Bank, también está liquidado, no es que lo han comprado, nada, dicen, garantizo los activos de los ahorristas, ¿no? Eso es lo que ha ocurrido, ¿de acuerdo? En el caso europeo, en cambio, en el caso europeo, consideraban que Credit Suisse sí tiene valor, sí es rescatable, pero no por sí mismo. Y por eso es que dicen, te obligo a que te fusiones, en realidad que otro banco te compre, ¿de acuerdo? Y rescatamos con cierto respaldo público, pero rescatamos
todo lo bueno del banco. Es decir, el banco no desaparece, simplemente se fusiona con otro. Esa solución, como dije, lo usaron en Estados Unidos en 2008-2009 a veces. En otros casos dejaron también que quiebren. Entonces, es un menú de soluciones, de opciones, que evalúan en cada caso cuál es la mejor, ¿no? Y a veces salen con soluciones novedosas, como ahora decir, te garantizo todos los depósitos, ¿no? Cosa que no habían hecho en el 2008-2009, ¿no? Entonces, de nuevo, acá hay un poco de arte, no todo es un manual que sigues hacia el pie de la letra, porque estás lidiando con un comportamiento psicológico de pánico de la gente, entonces tienes que ver cuál es la mejor solución para contener eso. No sé, Julio, si quieres agregar algo. O sea, a lo que ha dicho Alonso agregaría lo siguiente, ¿no? O sea, lo que te dice la historia y la academia, ¿no? Los estudios sobre las crisis pasadas en el mundo. Lo que te dice es que una recesión con crisis bancaria es lo peor que puede pasarle a un país. Por eso que lo que tiene que hacer el sistema regulatorio, en el caso de Estados Unidos la Fed, en el caso de acá el Banco Central y la SBS, lo que tienen que hacer es generar un conjunto de incentivos para que nunca pase esto. O sea, cuidar de que nunca pase lo de Silicon Valley, por ejemplo, ¿no? De que tengas alguien que tiene 60% de sus activos invertidos en instrumentos que pueden destruirse en una subida de tasa. Eso no pasaría aquí, digamos, ¿no? Y no debería pasar, eran una supervisión más regional la que tenían ellos. Entonces la teoría te dice, crea los incentivos para que eso no pase, una buena regulación, y si pasa, trata de alguna manera que los que sufran sean los accionistas de los bancos, pero que la economía como tal no sufra, ¿ok? En estos casos particulares tuvieron que hilar un poquito más fino. ¿Por qué? Porque fíjate que la gente que iba a perder su dinero en Silicon Valley eran los emprendedores que van a hacer las nuevas tecnologías en California, digamos, en Silicon Valley, ¿no? O sea, eran todos estos tipos que están pensando hacer el chat GTP 900, o sea, la computadora súper potente, ¿no? O sea, que están haciendo la innovación en Estados Unidos. Imagínate si a esos innovadores les hace perder toda su plata, ¿no? Entonces, tenían que ser mucho más cuidadosos, hilar mucho más fino. En el caso de Signature, en el caso del otro banco, le prestaban tenían como depósitos desarrolladores inmobiliarios también, ¿no? Y no querían tener un problema en ese sector tampoco. O sea, tenían que ir un poquito más fino porque estamos hablando de sectores bastante sensibles en Estados Unidos. Como en el 2008, ¿no es cierto?, se salvó a las empresas de autos en Estados Unidos, a pesar de que no eran bancos, ¿no es cierto? Porque la teoría te dice, tiene que salvar los bancos sistémicos, ¿no? Y que sufren los accionistas. En el caso de Credit Suisse y UBS, lo que UBS, que es el que tiene que casarse forzadamente, para seguir con la analogía de Alonso, ha hecho exigencias bastante fuertes a Suiza. No es que se está casando tan fácilmente obligado. De hecho, mira, ¿sabes qué? Si vuelven a ellos a tener multas por algún tipo de falta de cuidado, no los quiero pagar yo, ¿no? O sea, y asegurarse de que los accionistas que dejaron que esto pasara tengan que asumir el costo de eso, ¿no? Entonces, es hilar fino sobre coyunturas particulares, ¿no? Para que no te afecte, primero, eliminar el pánico mediante las facilidades monetarias que han dado, que comenté antes, pero segundo, hilar fino para que no se afecten las personas que están generando tu innovación. Yo quería, creo, ya pasar al vecindario, a lo que está pasando con Bolivia. Una cosa que yo creo que explica mucho de lo que ha estado pasando en el Perú últimamente es que hay una disonancia, creo, respecto de la imagen de Bolivia. Digamos, en el mainstream, en Lima, cuando uno habla de Bolivia, tiene una imagen bolivariana, ¿no? Que tiene una imagen como, estos son parte, les debe ir igual que a Venezuela. Listo, chicos. ¿Qué opinan?
A ver, los quiero escuchar. ¿Se entendió el video? ¿De qué trata? ¿Se entendió? Hilberto, ¿qué opinas? Profesor, a ver, lo que entendí es una parte donde hablan sobre la inestabilidad de los bancos cuando la gente pierde la confianza Ya, y empieza a sacar ojo, su va a venir dinero. en el examen, les voy diciendo, así que espero que hayan atendido el video, ¿ah? Sí, entonces lo que pasa es que cuando hay desconfianza, entonces la gente empieza a sacar su dinero y eso puede ocasionar que, que toda la gente empieza a sacar su dinero en un banco, luego en los otros y en los otros y así ocasionar una corrida bancaria, ¿no? Se podrían quebrar algunos bancos. ¿Quién más? Gracias, Hilberto. Tatiana, Profesor, en sí el video habló de muchas cosas, o sea, centrarse en la macroeconomía, pero lo que rescato es la volatilidad del tipo de cambio en las últimas semanas. ¿en qué sentido? Tatiana, Tatiana, no te escucho. En cierta parte del video mencionó que, am, aparte de lo que dijo mi compañero, eh, habló sobre el tipo de cambio, que eh, o sea, estuvo muy volátil últimamente. Ah, a ver, a ver. Yo quiero las reflexiones con respecto al video y la clase que hemos hecho anterior sobre Bernanke Blinder. A ver, quiero escuchar sobre ese tema. Ese tipo de cambio no es lo central, Tatiana, ojo, no es lo central. A ver, si es que han escuchado el video, que nos hemos tomado unos minutos de la clase para escuchar el video, porque el video lo que hace es aplicar la teoría que hemos visto en clase. Quiero que hagan ese ejercicio. Es un caso aplicado a la clase. La clase, como les digo, fue teoría, le hemos explicado, hemos hecho el modelo, hemos derivado, hemos hecho supuestos. El video es un caso de aplicación. Y con lo que ya hemos hecho en las dos clases pasadas, pueden ustedes entender lo que pasó con Silicon Valley Bank y con el Signature Bank. Eso quiero escuchar. Regreso después contigo, Tatiana. ¿Ya? Eh, ¿Quién más? A ver. Josué. ¿Está Josué? ¿Josué? Sí, profesor. ¿Qué opinas, Josué? ¿Me escucha? Sí, perfecto. Ya, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué opinas sobre el video? Eso estuvo peor. Aló. Hola, Josué. ¿Dónde está, profesor? Ya, ¿ahora se me escucha? Sí, sí te escucho, sí, sí. Ah, ya. Es que tenía problemas con el audio. No te preocupes. Ya. ¿Qué opinas sobre el Eh, video? Sobre el caso de aplicación de Silicon Valley Bank. ¿Qué ha pasado? Sinceramente no, lo siento, no presté mucha atención al video. Estaba un poco distraído acá con Ok, acá en la universidad. ok, Josué. A ver, chicos,
Necesito su concentración, ¿sí? Por favor. Eh, Macedonio, Un poquito quería no preguntarle acerca de eso de que por su cuenta el mercado financiero no podría regularse en caso de un desajuste por parte de los usuarios. no entiendo tu pregunta, ¿me puedes ayudar un Claro, o poco? sea, en el caso que vimos, muchas personas entraron en alarma y quisieron retirar sus fondos. Correcto, Sí, y en ese caso, dice que la política que se aplicó fue que tener que obligar a los bancos a tener que fusionarse con otros para que no entren en bancarrota. correcto. El- mm, Sin esa intervención sin esa política, ¿cómo se hubiese podido regular el mercado financiero para reajustarse ante esa problemática? Ujú. A ver, vamos a tratar de pensar juntos contigo, Macedonio. ¿Qué hubiese pasado según tu, qué te dice la intuición si es que no hubiese pasado esa matrimonio forzado que le decían, ¿no? Una analogía de esa fusión. Simplemente el banco no hubiese tenido fondos para cubrir ese exceso de demanda y hubiera quebrado. Correcto, así estamos, hubiese quebrado. ¿Qué implicancia eso tiene para el mercado financiero? Supongamos que el banco quiebra, que es correcto, es lo más probable que hubiese pasado es que el banco quiebre. ¿Qué hubiese pasado? Trasládate, imagínate que tú fueses uno de los clientes y fíjate, quiero que pienses a nivel sistema. A ver, Es una gran pregunta la que has hecho, es una muy buena pregunta. aumenta la desconfianza, Ok, maybe el efecto sería un, una pérdida de demanda, tal vez. quiero que pienses en lo que dijo Edilberto al inicio. ¿Por qué las personas comenzaron a quitar sus depósitos del sistema? Uh, Pánico. Ya, pero, ok, tú tienes pánico. Cuando hay pánico, nosotros reaccionamos irracionalmente. Eso es correcto. Pero ¿por qué tendrías que reaccionar así? ¿Qué es lo que gatilla para que tú vayas y retires tus depósitos? ¿Qué es lo que pasó en el problema? Mm, ¿Cómo sería? ¿Miedo a perder? ¿A perder qué? Tus depósitos, ¿cierto? A ver, si nosotros sabemos que el fondo de seguro de depósito te cubre hasta cierto monto en el video, ¿hasta cuánto te cubría? Si es que han escuchado todos el video, ¿cuánto era lo máximo que te podría cubrir? 250.000, ¿ok? Entonces, si tú tienes más de 250.000, que fue el grueso de clientes, y sabes que el banco va a entrar en problemas, ¿qué es lo que haces a continuación? ¿Qué es lo que vas a hacer? Sacar tu plata, porque te entras en pánico, porque si a ti te dicen tu banco va a quebrar y no tienes 250.000, probablemente tengas 400.000, 500.000, 600.000 dólares, y tu banco quiebra, no solamente te van a devolver hasta 250.000, y el resto no te lo van a devolver el día siguiente. Probablemente lo devuelvan, ya lo he explicado, dentro de un plan, un periodo, un cronograma. Entonces, eso gatilla a que las personas comiencen a sacar sus depósitos. Entonces, yendo a la pregunta de Macedonio, ¿por qué es importante hacer ese tipo de acción? Claro que no es lo óptimo, pero tuvieron que rescatar al banco. ¿Por qué? Hay una frase en el video que también la dije en la clase pasada, que es muy interesante. ¿Por qué es importante frenar ese pánico, José María? Ah, eh, ¿Por qué es importante frenar ese pánico? Que las personas eh, digan, ok, ya no voy a sacar mis depósitos. ¿Qué hay detrás de ese comportamiento? ¿Por qué es importante pararlo, José María?
Y, ahora sí se me escucha, creo. A ver, Sí, sí, sí. bueno, es que básicamente no, pues, al haber incertidumbre de lo que iba a pasar con su dinero, pues, es importante decir que no, o sea, um, hay que evitar esa corrida de todas maneras, porque al ser parte del sistema, pues no, afecta a todo el mercado. En todo caso, pues, um, Pregunta, José suponiendo, María. disculpe, ¿sí? Una pregunta te hago. ¿Cuál Ah, es el ujú. supuesto principal del modelo de Bernanke-Blinder? A los depósitos, profesor. ¿Puedes repetir? ¿Cuál es el A los supuesto principal? depósitos. ¿Qué cosa de Los los de- depósitos? disculpe, que las personas depositan su dinero en los bancos, básicamente. Ya, pero ¿cuál es Y el el supuesto? depósito. Yo sé que lo sabes, ¿ah? Es eso, Sí, pero, pero ¿cuál es el supuesto? que es la principal fuente de financiamiento de los bancos. Correcto, ya. Vamos a razonar de esa manera. A ver, Si nosotros sabemos que el depósito es el principal ingrediente, es el principal financiamiento de los bancos, ¿ok? Y también hemos escuchado en el video, y lo hicimos en la clase pasada, si a nuestro modelo le quitamos los depósitos, el banco va a quebrar. Incluso siendo un banco muy solvente, si tú le quitas los depósitos, el banco va a quebrar. ¿Por qué? Porque si el banco va a voltear a devolverte los depósitos que tú estás retirando, el banco va a decir, ok, ¿en qué tipos de activos tengo los depósitos del público? ¿Lo tengo en una bóveda como dinero líquido para devolverlo? ¿O en qué lo tiene invertido? ¿Quién me dice? Profesor, lo que pasa es que el banco no tiene el dinero líquido para hacer la devolución porque recuerde que uno de los negocios es hacer inversión en bonos, ¿no? O sea, hace Ok, otras ¿y qué inversiones más? aparte. ¿Y qué más? y préstamos, profesor. Y préstamos. No vamos a voltear y decirle a los clientes, espérenme, págame los créditos por adelantado porque tengo que devolverle a los clientes que están pidiendo depósitos. Eso no funciona así. Entonces el banco va a quebrar. Por eso es importante entender cuál es el supuesto principal. Y segundo, que incluso siendo un banco solvente, si todas las personas comienzan a sacar sus depósitos, ese banco va a quebrar, por el motivo que yo explicó Edilberto. Ahora, vayamos a la pregunta de Macedonio. Profe, entonces, si no se hace ese tipo de acción, ¿qué pasaría? Si ustedes ven que el banco vecino está quebrando o ha quebrado porque han retirado sus depósitos y ustedes tienen el rumor de que los depósitos están en peligro porque hay algún problema de liquidez en el sistema y tu dinero está en un banco y sabes que el Fondo de Seguro de Depósitos no cubre tus depósitos, ¿no sacarías tus depósitos? Y ese pánico se iría a otro banco y a otro banco y a otro banco. Entonces, eso se conoce como corridas bancarias, dado este pánico bancario, porque se multiplica el efecto. Y eso es lo que hay que evitar. Entonces, por eso es que Estados Unidos, y con esto respondo tu consulta, Macedonio, es que lo que hizo fueron dos cosas. Bueno, Estados Unidos, ¿no? Lo de la absorción fue en el caso de Suiza, que no tiene nada que ver con el Silicon Valley Bank. Pero lo que hizo Estados Unidos, el Banco Central, fue, tranquilos todos, yo Banco Central voy a garantizar sus depósitos, no importa el monto en el que estén. ¿Para qué? Para que darles la tranquilidad de que sus depósitos están garantizados y que no va a haber ningún tipo de quiebra bancaria. Eso que da, les da confianza al sistema, la gente ya no hace el retiro y si no hace el retiro, el banco puede seguir haciendo negocio. Entonces, esa fue una solución que se dio en este escenario. ¿Ok? Tatiana, ahora sí más claro. Súper claro, profesor, Ok, gracias. ahora sí a escuchar el video de nuevo, ¿ok? Igual con Josué. ¿Puede pasar el enlace en el chat? Sí, claro, claro, claro. Se los voy a pasar. ¿Ya? Es que no sé si sea problema de mi internet, pero por momentos el audio del video se iba. Bueno, nadie se quejó, ¿ah?
Profesor, creo que era una interferencia, pero solo cuando hablaba uno de los personajes porque tiene un audífono. El resto escucha bien. Ya. Bueno, sucede, chicos, no hay problema, lo pueden ver el video, pero lo que quiero es que el objetivo del video es para que ustedes puedan aplicar la teoría que están entendiendo en clase. Entonces, a mí de nada me sirve darles la teoría y que ustedes no lo usen y lo puedan aplicar. Lo que yo trato de buscar en la clase, mi objetivo, es que lo que aprenden en la sesión conmigo tenga una utilidad. No todo se va a poder así, porque acuérdense, en macro hay modelos muy abstractos, pero los modelos que sí se puede, que ustedes pueden utilizar el modelo y entender, que lo utilicen para entender la realidad. Y el caso de hoy día era un caso de ejemplo, es una aplicación del ejemplo que vimos en clase de teoría. Así que los que están perdiéndose la oportunidad de hacer eso, están perdiendo una gran oportunidad de entender la macroeconomía. ¿Ya? Ya depende de ustedes, chicos. ¿Ya? Antes de entrar al break, voy a compartir mi pantalla. Si no hay más preguntas, ¿sí? Ok, voy a compartir mi pantalla. A ver. Ya, a ver. ¿Por qué les estoy mostrando esto? Esto es esto es información pública, ¿ya? Este es el balance general de todos los bancos en el sistema. Esto está en la página web de la SBS. Ustedes pueden ir a la página web de la SBS y van a poder descargar la información financiera de todos los bancos que están ahorita en el Perú, ¿ya? Pero ¿por qué les muestro este balance general? He escogido de manera aleatoria el del banco de crédito. Edilberto, ¿me puedes ayudar? ¿Qué puedes observar del balance general del banco, perdón, del BBVA, por favor? ¿Qué te llama la atención? Si es que hay algo que te llama la atención. O si si alguien quiere participar también. Ya, ahí está mejor. ¿Alguien? ¿Nadie? A ver, piensen en el modelo de Bernanke-Blinder. ¿Qué aprendieron en el modelo de Bernanke-Blinder? ¿Cuáles son los dos principales activos de un banco tradicional, de acuerdo al modelo teórico que vimos en clase? ¿Dónde está esa plata? Créditos y bonos. Créditos y bonos. Vamos a poner un poquito más general porque son los últimos supuestos, Jan. En pocas palabras serían créditos, que es un banco tradicional que se dedica a hacer eso, ¿no? Y inversiones. Dijimos bonos para facilitar el ejercicio, pero en verdad el bono es una inversión. Entonces, básicamente el banco lo que va a hacer con el dinero de los depósitos es colocar créditos e invertir. Por ejemplo, en bonos, pero también puede invertir en acciones, inversión, ¿ok? Miren este balance general. Quiero que vean cuánto es el total de activos del banco. 112 millones. Todos los activos del banco suman 112 millones, de los cuales créditos, solamente créditos, son 77 millones. ¿Eso cuánto representa de los activos? Representa el 69%. Estamos diciendo que el 69%, para que vean que el modelo es una aplicación de la realidad, el 69% de los activos de los bancos son créditos. Y ahora miren cuánto es el porcentaje de las inversiones. Las inversiones son alrededor de 15 millones. ¿Cuánto representa las inversiones, por ejemplo, los bonos? Vamos a poner así del total de activos. 14%. Entonces, con esto, a lo que quiero llegar es que básicamente un banco tradicional, a lo que se dedica, a donde genera negocio, es en otorgar créditos. La fracción lambda, ¿se acuerdan? La fracción lambda de los depósitos disponibles es crédito. Y la fracción complementaria, uno menos lambda de los fondos disponibles,
se la dedica a hacer inversiones. Por ejemplo, en nuestro caso fue bonos. Entonces, para que vean que estas son cifras, estas cifras, miren, estas son cifras a diciembre del 2025. ¿Ya? Ahora miremos los pasivos de los bancos. ¿Ya? Y con eso nos vamos a ir al break. Miren, miren, ¿cuánto suman los pasivos de los bancos? Miren, 97 millones. ¿Qué opinas, Edilberto? A ver, demuéstrame, Edilberto, que has aprendido el modelo. Apoderadero, pasivos. Bueno, los Dime. pasivos son las obligaciones que tiene el banco, ¿no? Correcto. ¿Qué más? Entonces, Aplica la teoría, lo que vimos en clase. entonces quiere decir que el Los de- pasivo que tiene ahí, ¿alguien va a hablar? No, no, no. Adelante, Edilberto. Ah, ya. ¿Cuál era el supuesto Entonces, principal del modelo? es em, los depósitos, ¿no? Entonces, esos Ya, pasivos yo podría pensar que son el dinero que tiene el banco como devolución para los clientes que han depositado su dinero. ya, mira, las obligaciones con el público, que son la suma de estos depósitos, mira, todos son depósitos. ¿Me sigues? Sí, sí. Casi todo esto, ¿cuánto suman? 82 millones. 82 Millones, millones, ¿cuánto representan del total de pasivos? 85%. 5%. ¿Se ve el gráfico? ¿Se ve el porcentaje? Sí, pues así se ve. Ya. Entonces, ¿por qué decimos que el principal componente para que el banco pueda prestar son los depósitos? Porque miren, miren las estadísticas. El 85% del- del- de las obligaciones que tiene el banco son depósitos. Sin depósitos, el banco no puede hacer negocio. Sin depósitos, el banco no puede generar créditos, no puede invertir. Y ahora miren también lo que les dije en la clase pasada. ¿Qué pasaría en el supuesto de que el banco necesitase de dinero y quisiera otorgar créditos con ese dinero si se presta del exterior o se presta con organismos internacionales que se le conoce como adeudo, tratando de que esto sea la fuente de financiamiento para otorgar créditos o comprar bonos? Por ejemplo, para este banco, eso solamente son 5 millones, que representan el 6% de los pasivos. Entonces, con esto lo que quiero que quede claro, chicos, que incluso teniendo otras fuentes alternativas de financiamiento, esto es imposible como para reemplazar a los depósitos. Por eso es que incido mucho. ¿Cuál es el supuesto principal del modelo de Bernanke-Blinder? Depósitos. Y miren las cifras. Las cifras lo dicen. Si no hay depósitos en un banco tradicional, no hay negocio. No puedes otorgar crédito. No puedes invertir. Ok, chicos, preguntas, dudas. Está claro para mí, profe. No, Perfecto. claro. Vamos a entrar a un break, ¿ya? Ahí regresamos.
A ver. Listo, chicos. Retomamos la clase. A ver, voy a compartir mi pantalla. Ya. Ah, a ver. Lo que tocaría por el día de hoy es tratar el tema de la oferta y demanda agregada. ¿Ya? Y para efectos de su... A ver, quiero ver si ya mandaron su práctica dirigida. Vamos a ver. A ver, a ver. Sí, ya mandaron. Lo que tienen que ustedes entender es cómo hallar los puntos de equilibrio. Es decir, para ustedes tener el precio, ¿no? Y producto, porque acuérdense que al final del día la oferta agregada no es no es una cosa que el movimiento de dos curvas, que es demanda agregada y oferta agregada en el eje precio y en el eje producto. Y lo que al final del día se busca es el equilibrio A, donde en el equilibrio A esto es y esto es P, ¿no? Entonces, ¿cómo se halla estos equilibrios? El P de equilibrio y el D del equilibrio con dos ecuaciones. Las dos ecuaciones son la demanda agregada y la otra la oferta agregada. ¿Ok? Nosotros ya hemos hecho anteriormente en la clase la demanda agregada, es decir, hemos tratado de hallar la ISLLM y a partir de ahí se puede derivar la demanda agregada. Rápidamente lo vamos a ver porque eso ya lo hemos visto anteriormente. Nosotros sabemos que esto, por ejemplo, es el equilibrio A y esto es el equilibrio B. Es decir, A me da las combinaciones de tasa de interés y producto y beta de la misma manera. La ISLM, todos los puntos de equilibrio de la ISLM es mi demanda agregada. Por ejemplo, mi demanda agregada es la conjunción de estos puntos, A y B, ¿no? En el eje P y en el eje Y, ¿no? Tenemos una curva de pendiente negativa donde me muestran los equilibrios de las curvas ISLM, A y B en el gráfico. ¿Ok? Eh, Acuérdense que todo movimiento, matemáticamente, acuérdense que ya lo hemos hablado también, acuérdense que una curva se desplaza si la variable que se está moviendo se encuentra fuera de los ejes. ¿Ok? Es decir, en nuestro ejemplo, para que la demanda agregada se desplace, tiene que ser por movimientos que no sean P y que no sean Y. Eso va a hacer que la curva se desplace. Si es que se mueve P o Y, los movimientos son a lo largo de la curva. ¿Ok? Eso es importante para que lo tengan en claro. Entonces, si ustedes ven la gráfica, por ejemplo, puede haber un aumento de P, y ya saben allí que eso no es traslado o movimiento de la curva, ¿no? Si hay un aumento de P, los saldos reales que son M entre P se reducen. Eso es como si fuese una contracción de la LM, de B hacia A, ¿no? Porque en verdad estamos diciendo esto de acá, ¿no? Esto que está acá. Cuando aumenta P. ¿Ok? De B hacia A, ¿no? ¿Eso qué ocasiona? Ocasiona una reducción del producto y ocasiona un aumento de la tasa de interés. Entonces, dado esto, la tasa de interés aumenta, la inversión baja y el producto baja. Entonces, lo que tenemos allí es un movimiento a lo largo de la curva. Sin embargo, ¿qué pasaría si se mueve M? Y M no es ni P ni Y. Lo que vamos a ver si hay un aumento de M es que tenemos un desplazamiento de la LM hacia la derecha. Y si la M se desplaza a la derecha, lo que vamos a ver nosotros también
dado que la variable es m la que se ha movido, es un desplazamiento de la demanda agregada, una expansión de la demanda agregada. ¿Ok? Entonces, ahí está en el gráfico. ¿Qué más? Ahora, también, eso es política monetaria. También puede haber política fiscal, donde, por ejemplo, hay un aumento del gasto autónomo o una disminución de los impuestos, ¿no? En ambos casos, lo que va a suceder es que la IS se expande y por lo tanto también la demanda agregada se va a expandir. Digamos, esos son movimientos de la curva, son desplazamientos de la curva, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Creo que esto es familiar para nosotros porque ya lo hemos hecho. Igual si hay preguntas, me avisan, chicos. Ok. Eh, yo soy recién leo tu mensaje. Sí, ahora lo pasamos, ¿sí? Disculpa, recién lo veo. Bueno, y matemáticamente, ¿cómo se normalmente expresan la demanda agregada? Normalmente lo hacen Y en función del nivel de precios. Normalmente así lo expresan la demanda agregada, ¿no? Lo expresan de esta manera en la ecuación, ¿no? El multiplicador por uno por el multiplicador, ¿no es cierto? En función de varias variables, entre ellas el precio. Si ustedes quieren graficar, lo que tendrían que hacer es despejar el precio en función de Y. El precio en función de Y. ¿Por qué? Porque acuérdense que lo que están tratando ustedes de graficar es el eje Y en función, ¿sí? Lo que están teniendo es, mi eje sería, el Y sería P, y mi eje X sería el Y. Por eso es que para graficar deberían de despejarlo de esta manera. Para expresar la ecuación debería estar de esta manera, Y en función de P, es decir, al revés. ¿Ok? Entonces, esto solamente para resumir, por ejemplo, un aumento del gasto autónomo, tenemos un desplazamiento de la demanda agregada, una contracción de la inversión, una contracción de la demanda agregada, lo mismo con la cantidad de dinero, hay desplazamiento, con el consumo también hay desplazamiento, y por ejemplo acá el impuesto pivotea. ¿Quién me dice por qué podría pivotar aquí la demanda agregada y no se desplaza? ¿Quién me dice? ¿Alguna idea? Tatiana, ¿tú alguna idea? Si por ahí tienes, ¿se te ocurre algo? ¿Alguien? ¿Nadie? 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 Por ejemplo, miren, ¿no? En este caso, cuando nosotros tenemos un impuesto que es T sub cero, normalmente es lo que hacemos en los modelos más básicos. Si se mueve T, lo que tenemos es desplazamiento de la demanda agregada, ¿no? Ya se mueve la demanda agregada, ya sea para acá o ya sea para acá. Va a depender de la curva. Pero ¿qué pasaría si los impuestos no solamente depende del impuesto autónomo, sino también depende de un impuesto, ¿no? Como el que hicimos en regla fiscal, ¿no? Que multiplica el producto. Al estar este impuesto que está acá, esto ya va a entrar en la pendiente de Y. Entonces, cuando ustedes hagan esto, la famosa Y es uno sobre todo esto igual a y depende del precio, ¿no? Perdonen, el Y está acá, el Y está acá, esto no va. Y despejen, les va a quedar algo así, Y es igual a uno sobre, normalmente es así, ¿ah? 1 menos C, uno menos T, todo esto por X0 más C más gasto y así, y por ahí va a ser el precio. ¿Ya? ¿Por qué pivotería? Porque lo que se mueve no es el T sub cero que está por acá,
que es desplazamiento, sino lo que se mueve es la pendiente. Por eso es que pivotea. Va a depender, claro, en este caso estamos diciendo que hay una disminución del T, ¿no? Por eso que pivotea para abajo, pero también puede darse para arriba. Digamos, son casos que van a ver los ejercicios ustedes con prácticas, pero al final del día lo que quiero que sepan es qué variables son las que mueven la curva, desplazan la curva, y qué variables son las que mueven la pendiente de la curva, ¿ya? Hasta ahí preguntas, porque eso es simplemente la demanda agregada, que algo que ya nosotros ya conocemos. Hasta ahí preguntas. Ok. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a complementar la oferta agregada. Y antes de explicar la oferta agregada, siempre quiero mostrarles esto de gráfico. Normalmente, cuando nosotros hablamos de oferta agregada, decíamos que la oferta agregada era una curva totalmente horizontal. ¿Ya? A ver, antes de eso. ¿Qué agente económico en la economía es el encargado de establecer los precios? ¿Las familias? No. Las empresas que producen, ¿no es cierto? Las empresas que producen son los que establecen el precio. Y una empresa, para establecer el precio, considera muchas cosas, muchas variables. ¿Ok? Nosotros habíamos asumido un supuesto muy fuerte, extremadamente fuerte en los modelos teóricos. Es que el precio no se va a mover en el muy corto plazo. Lo cual es cierto, en la realidad los precios en el corto plazo son fijos, pero eventualmente los precios se van ajustando y se van moviendo. Pero nuestro supuesto es tan fuerte que lo que nosotros hemos dicho siempre es que la oferta agregada es totalmente horizontal en el largo plazo, lo cual hace que el precio no se mueva ni por ningún motivo. Eso es un supuesto muy fuerte. ¿Qué es válido? Sí. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? A diferencia de ese supuesto, lo vamos a levantar y vamos a asumir otro supuesto. Y nosotros vamos a decir que ahora la oferta agregada va a depender no solamente del producto, pero también va a depender de los precios. Es decir, los precios van a seguir siendo fijos en el corto plazo, pero no van a ser tan fijos y nunca se van a mover como en el supuesto que está ahora. En términos gráficos, ¿qué estaríamos asumiendo? En términos gráficos estaríamos diciendo que ahora la oferta agregada ya no es totalmente horizontal, sino es una curva de pendiente positiva. Esa es la diferencia, que ahora vamos a asumir una curva de corto plazo de oferta agregada de pendiente positiva. Y eso es lo que nos va a decir. Vamos a levantar el supuesto extremo donde el precio es totalmente fijo. ¿Ok? Entonces, dicho eso, ¿no? Porque miren el gráfico, eh, acá lo que estamos diciendo es, no me importa lo que pase con el precio, siempre va a ser fijo para la oferta agregada. Siempre va a ser el mismo, no, eso no va a variar. Lo que va a variar es el producto, ¿no? El producto va a variar. Pero ahora, ¿qué pasa con la oferta? Precio, producto, precio, producto, precio, producto. Es decir, ambas variables van a afectar a la oferta agregada. Es decir, los precios se van a ajustar también en el corto plazo. ¿Ok? Entonces, dicho esto, Dicho esto, cuando nosotros hablamos de quién establece el precio, son las empresas. Y yo les pregunto, las empresas para cobrar un precio, por ejemplo, producen un bien y lo ponen a la venta, ese bien. ¿Qué consideran las empresas para poder establecer el precio? ¿Qué variables consideraría? Las variables más básicas consideraría una empresa para establecer el precio del bien. Edilberto, Ah, no tengo idea, profesor, pero sería dependiendo la oferta y la demanda. ya, ok. Pero de nuevo, a ver, piensen, ustedes son las empresas, ustedes establecen el precio del bien que van a vender en el mercado. ¿Qué Y, variables consideran? o sea, sería tener en cuenta los costos que me implica generar un producto.
Imagínate que tú cobres un precio menor a los costos que estás teniendo para producir. ¿Irían a pérdida o no? No sería rentable, ¿correcto? Entonces, lo que la empresa debe de considerar para establecer ese precio es al menos los costos para producir ese bien. Piensen en términos de una función de producción neoclásica, ¿no? Una Co- función de producción. ¿Serían costos fijos y costos variables? Ok, correcto, correcto, Tatiana. Pero ¿qué tipo de costos fijos, por ejemplo? Piensa en una función de producción neoclásica, donde A tenemos como tecnología, ¿no? Y que va a depender, perdonen, un Y, voy a borrar esto acá, ok, Y, ¿no? Es una función de capital y de trabajo. Para yo producir Y, ¿no? Como empresa, ¿qué necesito? Tecnología, sí, y necesito que capital y necesito trabajo. Sin eso no puedo producir. En términos de una empresa, los costos que incurriría son capital, por ejemplo, necesito maquinarias para producir, necesito tecnología para producir y necesito trabajadores para yo poder producir. Mano de obra, ¿sí? Ahora, para simplificar nuestro modelo teórico de oferta agregada, vamos a decir que el único costo que la empresa va a necesitar para producir su empresa, para producir sus productos, es L. No existe capital y la tecnología podemos darla como fija o algo un exógeno, algo muy, no, una variable que está constante, una constante. Entonces, básicamente para nuestro modelo, para simplificar nuestro modelo, para producir Y, necesito L, es decir, mano de obra. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer en nuestro modelo simple que el único costo es la mano de obra, es decir, L. ¿Ok? ¿Eso qué implica? Implica que el costo marginal, es decir, el costo en el cual la empresa le va a costar producir una unidad adicional del bien, ¿ok? Para yo producir una unidad adicional del bien, eso va a ser igual al costo medio, que significa que cuánto me cuesta en promedio producir un bien. ¿Cuánto me cuesta en promedio producir un bien? Va a ser igual al costo marginal. ¿Ok? En el equilibrio, estamos diciendo que el costo marginal va a ser igual al costo medio. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir aplicando ese concepto. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que eh, la oferta, que es el precio, va a ser igual a W entre A. Esa va a ser nuestra oferta agregada. Profe, pero ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo le digo? Ok, vamos a hacerlo por partes. ¿Ya? A ver, digamos, tenemos aquí que la producción para una empresa es solamente la mano de obra. Y estamos diciendo que A es una tecnología, es algo que está constante. ¿Ok? Esto está acá. Lo voy a poner con otro color, verde. ¿Ok? ¿Podemos despejar esto? Sí. Podemos decir que L, que está acá abajo, es igual a ¿qué? A Y entre A. ¿No? Y entre A es igual a L. ¿Ok? ¿Hasta ahí estoy haciendo difícil? No. ¿Qué más? Antes de ir a esto, ¿ok? Vamos a tratar de hallar cuánto es el costo total de producir y luego lo vamos a dividir con la producción para sacar el costo promedio de producción. Porque lo que yo sé, lo que he dicho acá, es que ¿cuánto me cuesta a mí una unidad adicional del bien, producir una unidad nacional del bien, el costo marginal, el costo medio? Es decir, el promedio de producir una unidad adicional del bien. Entonces, digamos, si yo sé, ok, que vamos a ponerlo acá. Esto, lo que voy a hacer acá, lo voy a hacer acá, ¿ya? Si yo sé que tengo L trabajadores y a todos, y L es el único costo que yo voy a incurrir para producir, ¿cuánto sería el costo de tener L trabajadores? Bueno, multiplícale por el salario.
Eso va a ser el costo total que yo voy a incurrir en el salario. Pero, ¿cuánto me cuesta en promedio cada unidad de producción? Ok, si esto te cuesta producir 100, entonces divídelo entre el total de producción. ¿Sí? Es como decir, costo mano de obra, 1000. Producción, allá, 1000 la mano de obra me produce 100, bien. En promedio, ¿cuánto me cuesta? 1000 entre 100. 10. ¿Cuánto me cuesta producir una unidad adicional del bien? 10 soles. Entonces, lo mismo ponemos acá. W entre L entre Y sería ¿qué cosa? Ah, perdón. Les había puesto de esa manera. Eh, ya. Entonces, aquí puedo hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer un artificio para facilitar el modelo, ¿ya? Se lo voy a poner acá para que se pueda ver. Tenemos L igual a Y entre A. Tenemos que replicar esto, porque esto es el costo promedio, ¿ya? Entonces, tengamos acá. Podemos multiplicar por W, ¿sí? Miren. Ahora lo dividimos entre Y, sí, claro. ¿Cuánto es el costo promedio de cada unidad del bien? Bueno, despejen. Se va Y, se va Y. ¿Qué me quedaría? W entre A. El costo de producir una unidad adicional del bien es W. Entonces, al menos yo tengo que cobrar como un precio por mi bien W entre A, que es esto que está acá. Por eso es que el precio que una empresa va a establecer para vender cada producto es su costo. ¿Cuánto es? W entre A. ¿Hasta ahí alguien se perdió? ¿Edilberto está claro? Sí, profesor. Sí, está. ¿Sí? José María, tú. Profesor, ¿Preguntas o está claro? profesor. ¿Me Sí escuchas está bien? claro, profesor. Perfecto. Ya. Tatiana, tú. Ah, Tatiana, Está claro, profesor. ya. Entonces continúo. Entonces ya sé que el precio es W entre A. Ahora, eso es en a ver, digamos, ¿qué empresa solamente te cobra por lo que le cuesta y no tiene ningún tipo de ganancia? Normalmente en los mercados que son perfectos, ¿no? En los mercados que la competencia es perfecta o hay alta competencia, ¿no? Ahí todos compiten por precio y tratan de reducir ganancias, ¿no? De cobrar menos, ¿no? Y cobran eso. Pero ¿qué pasaría si decimos, ok, que esto sea un mercado, que estas firmas tengan cierto poder de mercado? Y con poder de mercado nosotros estamos asumiendo que son empresas que van a tener un margen de ganancia, ¿ok? Entonces vamos a decir que eso se llama el famoso Z o marca, o el margen de ganancia que van a tener las empresas. Entonces, la oferta agregada ya no va a ser W entre A, sino va a ser W entre A multiplicado por 1 más Z. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, vamos a desglosar esto. P, ¿a qué es igual? A 1 por W, W entre A, más Z por W, me quedaría Z W A. Si Z, supongamos que la empresa gana un 15%, qué está ganando la empresa? Está ganando el costo más te está recargando un 15% del costo.
¿sí? Entonces, este famoso markup, ¿no? Es este 15% que le estoy poniendo en el ejemplo, es el famoso Z o marca. Entonces, si las firmas tienen cierto poder de mercado, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Las boticas, ¿no? Ustedes van a las boticas y ustedes dicen que caros están los medicamentos, ¿no? Si los medicamentos costasen barato, simplemente sería las farmacéuticas estarían cobrándote el precio del costo, el costo, pero no es así, cobran más. ¿Por qué? Porque ellos tienen cierto poder de mercado que saben que pueden ganar. Por eso te ponen ese Z, el markup que estamos poniendo acá. ¿Sí? Entonces, al final del día, nuestra oferta agregada va a ser 1 más Z por W entre A. ¿Ok? Perfecto. ¿Preguntas? Listo. Vamos a decir entonces, vamos a darle forma a la ecuación de salarios. Vamos a decir que el salario no es otra cosa que un salario fijo, un W sub 0, más beta, que es una variable de sensibilidad, ahorita lo voy a explicar, de la brecha producto. ¿Qué es la brecha producto? Es la diferencia del producto o del PBI menos el producto potencial, o también se le conoce como producto de largo plazo. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa que tengamos eh, una brecha producto positiva? Que esto sea positivo. Significa que a una persona le van a pagar su salario, por ejemplo, un salario mínimo o un salario fijo, que es el W sub 0, más un porcentaje, o bueno, qué tan sensible, es algo variable, ¿no? Que se le conoce esto, pero es qué tan sensible es a la brecha producto. Es decir, si a la economía le está yendo bien, es decir, la brecha producto es positiva, ¿ok? Estamos diciendo que es como decir, eh, la economía crece, las personas consumen, las empresas invierten, hay más venta de las empresas para producir necesitan trabajadores porque hay demanda de las empresas, entonces contratan más trabajadores, les pagan más y así sucesivamente comienza el efecto cadena. ¿Qué implica esto? Implica que en este caso el salario de la persona es no solamente el salario fijo, sino también se le va a agregar eh, la brecha producto, un porcentaje, una porción de eso, le va a pagar algo adicional, ¿ya? Entonces, y para los que no más o menos recuerdan sobre la brecha producto, lo que trato de decir es lo siguiente. La brecha producto lo que hace es, acá, esto es el producto de largo plazo en el equilibrio, y esto sería la oferta agregada de corto plazo. ¿Qué me dice la oferta de producto? Me dice si el producto es mayor que el producto potencial, por ejemplo. Estamos en un punto por acá. Si la economía está creciendo mucho, le va bien, esto es positivo. Bueno, acá pueden plantear la demanda agregada también, ya, pero digamos, por ejemplo, la demanda agregada puede estar por acá, ¿no? Mire, estamos en el punto B, el producto es mayor que el producto potencial, esto es positivo. ¿Qué significa eso? Que la economía le está yendo bien, hay una expansión económica, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaría si la demanda agregada se contrae? Por ejemplo, COVID-19. Las empresas cerraron, mandaron a su casa a los trabajadores, no les pagaron salarios, las empresas suspendieron sus operaciones, no producen, la economía se contrajo, la economía se recesiona, va a caer el punto C, en un punto en el cual el producto es menor que el producto de largo plazo. Por lo tanto, la brecha producto es negativa.
¿Ok? Eso solamente un poco para explicarles los conceptos si es que por ahí no alguien no lo ha visto antes. ¿Ok? Listo, continuamos. ¿Preguntas? ¿Está claro? ¿Sí? Perfecto. Entonces, si nosotros introducimos en nuestro modelo que hemos dicho acá, o habíamos dicho lo siguiente, habíamos dicho que el precio era igual a ¿qué? A 1 más z de doble entre a. Si yo inserto la ecuación 3 aquí, me quedaría esto que está acá, tal cual. Esa sería mi oferta agregada. ¿Ok? Entonces, ¿cómo grafico esto? La oferta agregada. Bueno, acuérdense, lo que yo quiero es graficar P en función de Y, ¿cierto? Entonces, si yo tengo mi ecuación que es esta, que está acá, a mí me interesa dos cosas. Me interesa P y me interesa solo Y. Nada más. El resto son variables exógenas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ok, vamos a darle la forma. 1 más z por W sub 0 entre A, esto que está acá. 1 más z por, voy a poner acá, 1 más z por beta por Y menos entre A por 1 más z por beta YP entre A más 1 más z por W sub 0 entre A. Esto es igual al precio. Miren, esto que está acá, listo. Esto que está acá, por esto y por esto. Me quedaría esto. ¿Por qué hice eso? Porque a mí lo que me interesa es despejar el precio y el producto para poder graficar mi oferta agregada. Y nosotros sabemos que esto es positivo. Por lo tanto, la pendiente es positiva. Pregunta, ¿qué variables desplazan a la oferta agregada en nuestra ecuación? Cualquier variable que no sea ni P ni Y. Ok. ¿Qué variables en nuestro modelo hacen que la oferta agregada pivotee? En nuestro modelo sería el Z, el beta y el A. Cualquier otra variable también desplaza la ecuación porque está aquí y porque está aquí. Entonces, miramos. A ver. Desplazamientos de la oferta agregada, W sub 0, A, Z o YP. ¿No es cierto? Miren. W sub 0, Z, A, Y sub P. Ojo, el Z, el beta y el A también desplazan en términos de pendiente. No solamente desplazamiento, sino también de pendiente. Por eso es importante, ¿no? Ver tanto la pendiente de la curva como las variables que la van a desplazar. Entonces, por ejemplo, si W sub 0 cambia, entonces el P va a subir. Entonces, W sub 0 está acá en la pendiente, no, porque acá está Z, acá está beta y acá está acá. Aquí está el W sub 0. Entonces, desplazamiento de la curva, ¿no? Se desplaza la curva. Pum. Aumento, se desplaza. ¿Ok? ¿Qué pasa con A? Si A aumenta, veamos, A está tanto en la pendiente aquí, como también en el intercepto. Por eso es que A no solamente se desplaza, pero también pivotea, afecta la pendiente. ¿Ok? ¿Por qué el A hace que la pendiente se vaya a la derecha?
Porque acuérdense, cuando una empresa produce con un nivel de productividad mayor, ¿no? Produce más con la misma cantidad de insumos, pero de manera más eficiente, es más productiva. Por lo tanto, la producción aumenta. ¿Ok? Es como un shock de oferta positivo. Desplaza la oferta agregada, desplazamiento, también desplaza en términos de pendiente y desplaza en términos de intercepto. ¿Ok? ¿Cómo hallamos el equilibrio entre la oferta agregada y demanda agregada? Bueno, como les había dicho al inicio de la clase, para el caso de la demanda agregada, a nosotros nos interesa despejar Y en función de P. Bueno, no, tenemos Y en función de P. Ahorita vamos a poner un ejemplo, pero digamos, podemos también ponerle en P en función de Y, que es lo mismo, y nuestra oferta agregada que acabamos de derivar tendría esta manera. Ojo, acá lo estoy poniendo de manera muy general para que ustedes puedan igualar ambas curvas, dos ecuaciones, dos incógnitas, P y Y. Dos ecuaciones, dos incógnitas, y ustedes pueden hallar el precio y el producto. ¿Ok? Este sería el equilibrio. Lo que estarían hallando es el punto A con este precio y con este producto. ¿Ok? Bueno, eso ya lo acabamos de explicar. Y tenemos ahorita política, a ver, productividad fiscal. La política fiscal hace que la demanda agregada se desplace a la derecha. Ya lo saben ustedes. Si es impuesto, como les había dicho, también hace variación de la pendiente. ¿Ok? Si es política monetaria expansiva, demanda agregada también se desplaza. ¿Ok? Shock de tasa de interés también hace que la demanda se desplace porque es una política monetaria. ¿Ok? Y es eso, chicos. Consultas porque les voy a dejar un ejercicio para casa y les voy a explicar ahorita qué es lo que tienen que hacer para su ejercicio de casa. ¿Dudas, preguntas? ¿Alguna consulta? ¿Se entendió algo? ¿No se entendió nada? Así se entendió, profe, para mí. ¿Sí? Perfecto. Tatiana, tú. Sí se entendió, profesor. Ya. A ver, chicos. Lo que van a hacer, les voy a dejar un ejercicio obligatorio para casa, que es el que está acá. Ahorita les voy a explicar qué es lo que tienen que hacer. Y el día viernes, que tienen su práctica dirigida, van a hacer ejercicios sobre oferta agregada y demanda agregada. ¿Ok, chicos? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer acá? Tienen que responder tres preguntas. La primera es esto de acá. La segunda. Ok. La primera es, ustedes tienen una curva IS, es más, ya tienen la curva IS hecha, tienen la curva LM hecha. Entonces, ¿qué le están pidiendo en la pregunta uno? ¿Hay usted la demanda agregada? Ya saben, para hallar la demanda agregada son los puntos de equilibrio de la IS y de la LM. Es decir, tienen esta ecuación y esta ecuación. Con eso hallan la demanda agregada. Hacen Y en función de P o viceversa, como ustedes se sientan más cómodos. Dos, tienen que derivar la oferta agregada a partir de la ecuación de precios. Ya no tienen que derivar el precio BWA porque ya les están dando cuál es el precio. Y ya tienen W. Lo único que tienen que hacer es lo que acabamos de hacer hoy en clase. Reemplazan esto aquí. Y ya está, ya tienen su oferta agregada. Tienen precio en función de Y. Esto es para 1, esto es para 2. Y en 3, ¿qué tendrían que hacer? Igualar ambas curvas para poder hallar el nivel de precios y el nivel de producción. ¿Ok? Aquí está el solucionario para que ustedes lo hagan. ¿Ok? Está la 1, está la 2
¿ya? Y aquí está el equilibrio, ¿ok? Ojo, les va a salir una función cuadrática. Acuérdense, para resolver una ecuación cuadrática, no se olviden de menos b más menos raíz de 4ab de b cuadrado menos 4 veces a por c sobre 2a. Eso es algo que ya lo han debido aprender hace tiempo, ¿ya? Porque van a tener que utilizar los positivos. Pero eso es parte de la solución, ¿ok? Esta es la bibliografía y si no hay más preguntas, nos quedamos acá. ¿Ok, chicos? ¿Preguntas, dudas?